días para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas matutinas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo una de las prácticas o la práctica que mencionamos en la conferencia de ayer para pues ir generando pues esta herramienta que también sirve para cuando los niveles del vaso están altos, como veíamos en la conferencia, y no, o sea, contribuir a que no hayan poluciones nocturnas o caídas sexuales. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica del día de hoy. Bien, bueno, dándole la bienvenida a las personas que se unan ahora mismo al en vivo, las personas que quieran compartir el inicio de la práctica del día de hoy, pues pueden hacerlo en este momento, de manera pues que las personas que quieran hacer la práctica en vivo, pues puedan unirse ahora al enlace. Entonces vamos a recapitular un poco sobre lo que es la sublimación de la energía y posteriormente pues vamos a hacer la práctica que solamente dura 10 minuticos. Entonces acá vemos lo que es la práctica de la sublimación de la energía. Entonces hablemos de lo que es sublimar la energía, que es aprender a feminizar el cerebro mediante un ejercicio respiratorio. O sea, mediante ese ejercicio respiratorio vamos a canalizar la energía sexual a través de los canales ganglionares de ida y píngala, como vemos acá en la imagen que tengo de fondo. A lo largo de nuestra columna vertebral, de abajo hacia arriba, van a ir intercalándose esa energía que vamos haciendo ascender desde cada una de nuestras glándulas sexuales hasta llegar a nuestros centros superiores. Entonces, este ejercicio es un pranayama en donde nosotros vamos a imaginar nuestra columna vertebral y nuestro cerebro. O sea, allí vamos a estar viendo cómo acá, como se ve en el caduceo de Mercurio, pues cómo por el canal de ida va subiendo y vamos seminizando esa glándula y posteriormente, pues entonces lo hacemos a través de la otra glándula sexual donde también va subiendo y va llegando al cerebro a seminizar el cerebro. Entonces, ¿por qué sublimar la energía? Y allí pues debemos comprender de que todos tenemos un vaso donde se deposita la energía creadora sexual. O sea, recordemos que esta energía se renueva todos los días. O sea, el descanso, ese momento en que el cuerpo físico pues queda allí, nuestro cuerpo astral sale del cuerpo para que ese cuerpo físico sea recargado. Allí se nos es recargado cada uno de nuestros centros y entre ellos pues el centro sexual. Entonces, hay momentos en que nos sentimos más excitados y es cuando ese nivel del vaso está lleno o de la mitad para arriba. Entonces, allí hay que hacer la seminización de nuestro cerebro, o sea, canalizar esa energía hacia el cerebro de manera que la energía pues no esté allí a punto de desbordarse, sino que la utilicemos para ir despertando nuestros centros superiores, incluso nos sirve para llegar a favorecer nuestra salud. Entonces, ¿por qué sublimar la energía? Cuando una persona tiene el nivel del vaso de la mitad para arriba y no tiene con quién transmutar su energía o tiene pareja, pero en ese momento no se puede hacer la práctica del suprasexo, recordemos que hay momentos en que hay descansos, o bien la pareja puede estar de viaje, o bien la pareja puede estar eh, en su periodo menstrual, o puede estar en periodo de embarazo o de lactancia, donde no se debe hacer la práctica del suprasexo. Y durante esos lapsos, pues la pareja
debe hacer la práctica de sublimación de la energía y de esta manera pues no tiene ese nivel del vaso medio lleno o lleno. Entonces, en esos momentos, pues es en los que se recomienda sublimar la energía. Igual para los solteros que no tienen con quién transmutar la energía y que pudieran en algún momento, pues tener también ese nivel del vaso alto, pues también deben hacer la práctica. De hecho, a los solteros, pues se les recomienda hacer esta práctica todos los días, porque todos los días nos depositan energía creadora sexual y esa energía, pues es bueno canalizarla hacia nuestros centros superiores. Sin embargo, recordemos que también el proceso de muerte a todos los yoes de lujuria, pues también contribuyen a que ese nivel del vaso no esté así, o sea, que nuestra energía no esté así tan propensa al desborde porque la mantenemos, digamos, a raya con el trabajo de la muerte psicológica en los yoes de lujuria. Sin embargo, pues este ejercicio, como ayuda a feminizar el cerebro y a favorecer nuestra salud, pues es recomendable hacerlo para los solteros todos los días. Este ejercicio es regenerador, ayuda mucho en cuestiones de salud, nos permite llenar nuestro organismo de prana, o sea, de esa energía limpia, inunda nuestros pulmones de suficiente oxígeno para fortalecer nuestro sistema circulatorio y pulmones y aumentamos nuestra capacidad de concentración y nuestra capacidad intelectual. Entonces, en el aspecto positivo de la conciencia. Entonces, allí vemos cómo están los dos canales ganglionares, donde vemos por un lado está ida y por el otro lado está píngala, donde van cruzándose a lo largo de nuestra columna vertebral hasta llegar a los centros superiores. Tenemos que tener claro que esta práctica pues no crea los cuerpos existenciales del ser, por eso la importancia de que la persona empiece a trabajar de acuerdo a la guía interna que vaya recibiendo de su Madre Divina, de manera, o sea, los defectos psicológicos, de manera que vaya dando la nota para que internamente pues le den la pareja. Porque solamente a través de la práctica del suprasexo y en pareja, o sea, con esa pareja del sexo opuesto en fidelidad, castidad y amor, es donde tenemos la oportunidad de crear los cuerpos internos. Acá recordamos los 7 centros de la máquina humana. Recordemos, centro sexual que está a la altura del coxis, sobre nuestra columna vertebral. Está el centro instintivo a nivel del hueso sacro. Sobre nuestra columna vertebral está el centro emocional a nivel del ombligo, sobre la columna vertebral. El centro intelectual inferior a nivel de nuestro corazón. El centro motor a nivel de nuestra garganta. El centro emocional superior a nivel de nuestra glándula pituitaria y el centro intelectual superior a nivel de la glándula pineal. Entonces hacemos la acotación de este recordatorio de los centros de la máquina humana para que vayamos comprendiendo pues cómo van esos canales ganglionares pues cruzando estos centros en ascenso hacia los centros superiores. Entonces vamos a explicar el proceso de la práctica para la mujer, el proceso de la práctica para el hombre. Vamos a revisar la práctica toda hasta las recomendaciones y luego vamos a pasar a hacer los 10 minuticos de práctica. Entonces acá revisamos cómo se da el proceso, que en la conferencia pues lo vemos, no lo vemos tan detallado. Acá en la práctica sí vamos a verlo detallado, cómo es el proceso tanto en la mujer como en el hombre, para que cada uno pues vaya comprendiendo. Sin embargo, recordemos que el material en PDF también lo vamos a pasar por el grupo de WhatsApp. A las personas que no estén en el grupo de WhatsApp, pues los invitamos a unirse al grupo. Y si no, pues nos pueden contactar a través del número que siempre dejamos en la descripción de las conferencias. Nos pueden escribir a través del privado y les suministramos entonces el material. Entonces, para sublimar la energía lo haremos por los canales ganglionares de Ida y Píngala. Aquí nos vamos a imaginar las glándulas sexuales y nuestra nariz, porque ese proceso es un proceso de imaginación y de respiración donde vamos imaginando cómo esa energía que está contenida en una de nuestras glándulas va a ir haciendo el ascenso y posteriormente vamos entonces a hacer el trabajo con la otra glándula. O sea, primero hacemos el de una, luego hacemos el de la otra.
Entonces podemos hacerlo una sola glándula durante 5 minutos, la otra glándula durante 5 minutos, o podemos hacer 5 minutos, permítanme un momentito, o podemos hacer 5 minutos una sola glándula, 5 minutos la otra glándula y de esa manera pues completamos los 10 minutos. Hay personas que también pueden hacerlo durante 5 minutos e imaginar entonces cómo el ascenso de la energía se da directamente con las dos glándulas al tiempo. Pero acá recomendamos pues que se haga una glándula, la otra glándula, una glándula, la otra glándula y de esa manera pues vamos haciendo el cruce energético y vamos haciendo el proceso, digamos, de manera que lo vayamos vivenciando y lo vayamos fijando en nuestra memoria de cómo va haciéndose ese ascenso de la energía. Entonces, acá vemos que en la mujer inicia en el ovario derecho. Entonces, para no generar confusión, porque muchas veces cuando decimos que es un ejercicio de respiración y tenemos que taparnos una de las fosas nasales, entonces la persona se pone, ya va, ¿cuál es la fosa que tapo? ¿Cuál es la glándula por la que está subiendo la energía? Siempre la glándula que vamos a hacer ascender es del mismo lado que vamos a tapar la fosa nasal. Porque allí vemos, vamos a hacer, por ejemplo, el de la mujer, que es el ovario derecho que lo tengo de este lado, solo que el efecto espejo lo hace ver del lado izquierdo, pero es del lado derecho y de ese mismo lado voy a tapar la fosa nasal. Entonces acá vemos cómo va a pasar, cruza debajo del centro instintivo, cruza en el corazón, cruza en el centro motor y allí entra por la nariz que está, por la fosa nasal que está destapada y allí es donde sube a los centros superiores. Entonces allí imaginamos cómo se minimiza nuestro cerebro y exhalamos. El proceso que también se va con un proceso respiratorio, uno va, creo que para acá está más detallado. Ajá. Aquí estamos analizando el recorrido, o sea, ese recorrido que va a llevar la energía. Como les decía acá, desde el ovario derecho, cruza debajo del centro instintivo, cruza en el corazón, cruza en el centro motor, entra por la fosa nasal que está destapada, llega al cerebro, se minimiza y exhalamos. Luego pasamos a hacer el del ovario izquierdo. Acá vemos, entonces desde el ovario izquierdo cruza, ya sería el ovario izquierdo, tapamos la fosa nasal izquierda. Entonces cruza en el centro instintivo, cruza en el corazón, cruza en la garganta, entra por la fosa nasal que está destapada, sube a los centros superiores, se minimiza nuestro cerebro y exhalamos. Porque cuando iniciamos el recorrido, o sea, lo que tapamos la fosa nasal, allí vamos a inhalar imaginando que esa energía que está en nuestra glándula sexual, en este caso en el ovario derecho, vamos a ir inhalando con el mantra Ham, por supuesto mentalmente. Entonces vamos a imaginar cómo empieza ese ascenso de la energía, inhalando, y cuando llegamos acá, que ya sube a nuestro cerebro, allí retenemos, imaginamos cómo se seminiza nuestro cerebro y allí soltamos la fosa nasal y exhalamos con el mantra Sa. Imaginamos cómo esa energía va a nuestro corazón y se expande por todo nuestro cuerpo. De la misma manera, cuando lo hacemos con la otra glándula, entonces tapamos la fosa nasal izquierda, la energía va a ascender desde nuestro ovario izquierdo. Entonces, imaginamos en esa inhalación cómo la energía va ascendiendo, entra por la fosa nasal que está destapada, sube a nuestro cerebro, allí trancamos, o sea, trancamos la respiración, imaginamos cómo se seminiza nuestro cerebro y exhalamos con el mantra Sa. Imaginamos cómo esa energía va, o sea, se repartió en nuestro corazón, el resto pasó, se repartió en nuestro cerebro, bajó a nuestro corazón y de allí se expandió hacia todo nuestro cuerpo. Entonces, de la misma manera es el proceso en el hombre. Entonces, es analizar e interiorizar pues muy bien el recorrido de Ida y Píngala. Estas dos serpientes permiten sublimar la energía a través del cuerpo vital, o sea, ese cuerpo etérico vital.
Entonces, acá en el hombre el recorrido, lo diferente es que en lugar de iniciar del lado derecho, ellos inician del lado izquierdo, o sea, con el testículo izquierdo. Entonces, la persona va a iniciar el recorrido desde el testículo izquierdo, en este caso el hombre, va a tapar su fosa nasal izquierda y va a imaginar cómo desde su testículo izquierdo, en lo que está inhalando, pues va subiendo esa energía, cruza debajo del centro instintivo, cruza en el corazón, cruza en la garganta, entra por la fosa nasal que está destapada, sube al cerebro, trancamos la respiración, imaginamos cómo se seminiza nuestro cerebro y allí exhalamos con el mantra sa, y imaginamos cómo va la energía a nuestro corazón y de allí se expande a todo nuestro cuerpo. Posteriormente entonces pasa al testículo derecho, donde entonces de la misma manera ahora hacer el testículo derecho va a tapar la fosa nasal, va a tapar la fosa nasal derecha y entonces va a imaginar el recorrido mientras está inhalando que asciende la energía desde el testículo derecho, cruza debajo del centro instintivo, cruza en el corazón, cruza en la garganta, ingresa por la fosa nasal que está destapada. Allí trancamos la respiración, imaginamos cómo se seminiza nuestro cerebro y de allí exhalamos hacia nuestro corazón la energía y de ahí se expande a todo nuestro cuerpo. Entonces es llegar a comprender cómo se da este recorrido en ese proceso respiratorio y de esa manera pues aprovechamos la energía creadora sexual para seminizar nuestro cerebro y ayudar en procesos de salud del cuerpo. Entonces, esta práctica debe hacerse durante máximo 10 minutos y las horas ideales para hacer la práctica es esas primeras horas de la mañana en lo que nos despertamos, de manera que ese momento es donde el prana está pues más liviano, más limpio y de esa manera pues también está recién depositada esa energía, no está contaminada y de esa manera pues aprovechamos mejor la energía. Acá hablamos de que se pide asistencia al Padre y a la Madre Divina. Perdón. En cuanto nos levantamos es porque ya habremos hecho, o sea, cuando nos acostamos la noche anterior, ya hicimos el belilín y el círculo mágico, o sea que ya tenemos el cierre energético o bien en nuestra habitación o bien en toda la casa, donde ya se ha hecho belilín y círculo mágico. Entonces se hace la petición de asistencia y posteriormente se hace la práctica. Acá se explica pues mucho más detallado el proceso, que recordemos que este material pues se va a pasar a través del grupo. Entonces aquí describimos todo el proceso, nos tapamos la fosa nasal izquierda si es el hombre, porque el proceso en el hombre inicia en el testículo izquierdo. Nos tapamos la fosa nasal izquierda, inhalamos por la fosa nasal derecha en ese hum, imaginando el recorrido mentalmente desde el testículo izquierdo al centro instintivo, posteriormente al centro intelectual, después al centro motor, entra por la fosa nasal destapada, va al entrecejo, se destapa la fosa nasal y por la boca empezamos, o sea, exhalamos con el mantra sa y al pronunciar el sa, imaginamos que la energía va hacia nuestro corazón y de allí se expande hacia todo el resto de nuestro cuerpo. La exhalación se hace rápido de 2 a 3 segundos y también aquí es importante recordar que si tenemos digamos, alguna molestia, algún dolor, alguna debilidad en alguna parte del cuerpo, una vez que hacemos ese sa, que imaginamos que va la energía a nuestro corazón, allí podemos incluso canalizar esa energía desde el corazón hacia esa parte del cuerpo que tenemos con alguna debilidad. Y de esa manera pues vamos fortaleciendo esa parte afectada. Permítanme un momentito. Bien, entonces este es el proceso donde inicia en el hombre, posteriormente pues pasa a hacerlo del testículo derecho, donde de igual manera pues entonces se va a tapar
la fosa nasal derecha y va a imaginar cómo va a ascender la energía mientras está inhalando por la fosa nasal contraria. Entonces, del testículo derecho, va a imaginar cómo asciende la energía, pasa por el centro instintivo, mientras va inhalando, cruza en el corazón, cruza en la garganta, entra por la fosa nasal destapada, sube al cerebro, seminiza nuestro cerebro, allí sostenemos la respiración, se hace la seminización del cerebro y exhalamos con el mantra Sa, imaginando cómo esa energía se va a nuestro corazón y de allí se expande al resto del cuerpo. Entonces, este es el proceso en el hombre. Y en la mujer vamos a ver que es al contrario. En la mujer inicia en el ovario derecho y posteriormente se hace con el ovario izquierdo. Aquí vemos cómo entonces en la mujer nos tapamos la fosa nasal derecha. O sea, cuando ahora mismo, dentro de unos minutos que vamos a hacer la práctica, yo voy a hacerlo como mujer que soy, por supuesto, tapándome la fosa nasal derecha. Si la persona que va a hacer la práctica es un hombre, pues si yo me estoy tapando la fosa nasal derecha, el hombre se va a tapar la fosa nasal izquierda. Cuando yo me tapo la fosa nasal derecha, la energía va a empezar a subir desde mi ovario derecho. Si la persona es hombre, pues va a taparse su fosa nasal izquierda y va a imaginar cómo empieza a subir desde su testículo izquierdo. O sea, digo para que recordemos que el proceso es completamente contrario del hombre a la mujer. Y cuando estemos haciendo la práctica, pues yo lo voy a hacer como mujer que soy, iniciando en el ovario derecho, pero el hombre debe iniciar en el testículo izquierdo. Pero el proceso de retención, de inhalación, retención y exhalación es el mismo para los dos, solo que con las glándulas contrarias. Entonces, la mujer en este caso, se tapa la fosa nasal derecha, inhala por la fosa nasal izquierda con el mantra Ham, va imaginando el recorrido mentalmente desde el ovario derecho, o sea, del mismo lado que se está tapando la nariz. Entonces cruza en el centro instintivo, cruza en el centro intelectual, cruza en el centro motor, entra por la fosa nasal que está destapada, sube al entrecejo. Allí se retiene, se imagina cómo se seminiza el cerebro y vamos a exhalar con el mantra Sa, imaginando que esa energía va a nuestro corazón. Ya cuando vamos a exhalar tenemos que destapar la fosa nasal, exhalamos Sa, imaginando cómo la energía va al corazón y de allí se expande a todo el resto de nuestro cuerpo. Una vez que hacemos el ovario derecho, pues ya pasamos a hacer el del ovario izquierdo, después ovario derecho, ovario izquierdo, ovario derecho, ovario izquierdo, hasta completar los 10 minutos, que es lo que dura la práctica. Por acá nos saluda Edgar Mora. Bueno, bienvenido Edgar. Invitados todos a hacer la práctica, sobre todo los solteros. Y los casados, pues mientras no esos días que no hacen práctica de suprasexo, pues es bueno hacer la práctica de la sublimación de la energía. Acá vemos entonces cómo se da en el segundo laxo, porque iniciamos con el ovario derecho, pero después pasamos al ovario izquierdo, porque todo el proceso hago todo el recorrido con el ovario derecho y exhalo, y después hago todo el recorrido con el ovario izquierdo y exhalo. Ese es todo un ciclo, por eso vemos que acá la numeración iba en esta lámina anterior 1, 2, 3, 4 y después pasamos 5, 6, 7, 8 porque es todo el recorrido de ida y exhalamos y todo el recorrido de Pingala y exhalamos. Entonces allí es que se completa el proceso del recorrido de una glándula, el recorrido de otra glándula y allí ya completamos un proceso. Y vamos a repetirlo hasta que completemos los 10 minutos y que ya hayamos hecho tanto el ovario derecho como el ovario izquierdo. O sea, si por ejemplo se terminan los 10 minutos y estábamos culminando el ovario derecho, pues nos falta hacer el recorrido del ovario izquierdo, lo terminamos y allí termina la práctica. Acá vemos ambos procesos, por eso cuando ya ahora en un minutico que vamos a hacer la práctica, pues lo voy a dejar en esta imagen,
de manera que cada uno pues recuerde cómo va el proceso. Sin embargo, pues acá en la imagen van a ir viendo, o sea, yo que soy mujer voy a iniciar por el ovario derecho y el hombre pues va a hacer lo contrario, va a iniciar por el testículo izquierdo y se taparía la fosa nasal izquierda. Entonces vamos a revisar las recomendaciones, que es protegernos con el belilín y el círculo mágico, que como les decía, cuando vamos a hacer la práctica, que son en esas primeras horas de la mañana, pues ya deberíamos tener belilín y círculo mágico, porque antes de acostarse, pues toda persona que esté trabajando sobre sí mismo, pues hace el cierre energético, hace su práctica de desdoblamiento astral consciente y allí queda pues ya encerrado o en su habitación o en su casa y protegido, y ya cuando se despierta pues ya está hecho belilín y círculo mágico. Entonces, ya en ese momento solo hacemos la petición de asistencia al Padre y a la Madre Divina para que nos asista en la práctica, nos dé concentración, imaginación y voluntad para mantenernos allí en la práctica y que pueda darse ese ascenso positivo de la energía. La sublimación no debe hacerse más de una sola vez al día. Dura solamente 10 minutos si se hace glándula por glándula. Si se va a hacer las dos glándulas al tiempo, debería durar 5 minutos, porque recordemos que son 5 minutos una glándula, 5 minutos la otra glándula. Por eso es que dura 10 minutos. Mucha concentración es el éxito de la práctica y las mejores horas para sublimar son de las 4 a las 6 de la mañana. Entonces, no que si la persona pues por alguna razón se despertó tarde, se despertó a las 7 de la mañana, ah, no, entonces ya no puedo hacer la práctica, no, todavía puede hacer la práctica, solo que estamos dando las mejores horas, las más apropiadas para hacer la práctica. Entonces, practicándolo nosotros mismos nos daremos cuenta que es muy sencillo y ayuda muchísimo. Vamos activando esos centros superiores, vamos dándole un poquito de energía positiva a todo nuestro cuerpo, suministrándole un poco de salud a nuestro cuerpo, y pues de esa manera pues nos ayuda eso al trabajo interior. Entonces vamos a regresarnos a esta lámina, que ahora sí vamos a hacer la práctica. Vamos a ponernos en una posición cómoda. Vamos a hacer la petición de asistencia, porque como les decía, pues a este momento se supone que tenemos belilín y círculo mágico. Recordemos que cuando hacemos el belilín y círculo mágico es para que no haya interferencia de las energías negativas del ambiente hacia la práctica que vamos a hacer. Si la persona por alguna razón, pues en el momento en que quiera hacer la sublimación no puede hacer belilín y círculo mágico, no es que no pueda hacer la práctica. Para la práctica que sí debe definitivamente hacerse belilín y círculo mágico es para la práctica del suprasexo. Pero para esta se hace, digamos, opcional, entre comillas, opcional en el sentido de que si no tiene forma de hacerlo, bien porque esté en una casa ajena o porque dijo, pues en este momento es que siento el nivel del vaso lleno y ya estoy en el trabajo, en la oficina, pues entonces no me da chance de hacer belilín y círculo mágico, pero sí puedo hacer la práctica de la sublimación, pues en ese momento puede hacerla y no necesariamente tiene que hacer el belilín y el círculo mágico. Pero como les decía, pues lo ideal es que sea tempranito en la mañana, de manera que ya está hecho en nuestra habitación o en nuestra casa. Y de esa manera solo vamos a hacer entonces la petición de asistencia al Padre y a la Madre Divina. Entonces cada uno con sus propias palabras va a pedir asistencia a su Padre, a su Madre Divina, tal cual como le habla a sus padres físicos. Les pedimos con mucha humildad que nos asistan en esta práctica y que nos den imaginación, concentración y voluntad pues para hacer el ascenso de nuestra energía a los centros superiores. Vamos a hacerlo cada uno con sus propias palabras. Muy bien. Entonces vamos a iniciar a hacer la práctica. Como les decía, aquí vamos a ver de frente el proceso. Voy a poner el tiempo, el temporizador.
poner los 10 minuticos. Y vamos entonces a iniciar el proceso. Recordemos que de la fosa nasal que me estoy tapando es desde donde va a subir la energía de la glándula sexual. En la mujer vamos a iniciar del lado derecho, en el hombre inicia del lado izquierdo. Entonces, recordemos que es un proceso de imaginación. Voy a mostrarlo en principio con la mano y después cada uno lo va a hacer mentalmente y solamente van a estar viendo que me tapo una fosa y que me tapo la otra. Entonces, bien, tapamos, tapamos la fosa nasal derecha. Vamos a iniciar con el ovario derecho. Entonces, inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Ahora, la otra glándula, desde el ovario izquierdo, inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Vamos a repetirlo nuevamente. Tapamos la fosa nasal derecha y es desde el ovario derecho. Entonces, inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Ahora vamos a seguir nada más tapando. O sea, voy a solamente a tapar la fosa nasal y vamos a hacer mentalmente todo el proceso.
gracias a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina por la asistencia. Y allí pues terminamos nuestra práctica. Entonces debemos recordar que se hace una sola vez al día y solamente estos 10 minuticos. Entonces, bueno, vamos a revisar si hay preguntas. Acá veíamos nuevamente las recomendaciones. Y haciendo la práctica, cada uno pues se irá dando cuenta de que es muy sencilla y que ayuda mucho. Eso lo vamos a ir vivenciando en la medida en que cada uno pues va haciendo diariamente pues esta práctica. Los solteros y los casados pues esos momentos en que no pueden tener práctica de suprasexo por alguna razón, pues entonces pueden hacer la práctica de la sublimación de la energía. Recordar que a través de esta práctica pues eh, no se crean los cuerpos existenciales, lo importante es hacer el trabajo que se requiere de muerte psicológica para que nos den la pareja, sobre todo en esos yoes de la lujuria, para llegar a dar ese punto donde nos den la pareja para que podamos empezar con la práctica del suprasexo, hacer las creaciones de los cuerpos internos. Entonces, bueno, hasta acá la práctica. Como siempre, agradeciéndoles a todos. Ya estamos pendientes de pasar el material que no hemos pasado al grupo. Ayer estaba revisando ya un poco tarde en la noche y me di cuenta que no he pasado desde el domingo. Pero ya en unos minutos pues estaré pasando todo el material que tenemos pendiente hasta ahorita. De manera pues que estemos ya al día. Ya estamos culminando el ciclo de conferencias y ya estamos haciendo la promoción para el nuevo ciclo donde pues vamos a suministrar a través del privado la invitación para el nuevo inicio de ciclo para que las personas que estén interesadas pues ya se vayan uniendo al grupo de WhatsApp y ya estemos pues prestos o con esa buena disposición al inicio del próximo ciclo. Bueno, gracias a todos los que participaron en la práctica y como siempre deseándoles que tengan un feliz resto del día y mucha fuerza. Hasta la próxima.